Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 6. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O qué ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en muerte, en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofrecer vuestros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, obedeciste de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Hablo humanamente a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como ofrecéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora ofreced vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Fin del capítulo 6. Y aquí vamos, comentarios, capítulo 6 de la carta a los Romanos. Capítulo 6, recordamos que está dividido en capítulos porque es para el estudio, pero realmente es una carta que se lee de corrida. Y en base a lo que ya leímos de los capítulos anteriores, aquí empezamos este capítulo 6 diciendo por el apóstol Pablo que ya vivimos ya no en la ley, sino en la gracia. ¿Ok? Entonces, ya como estamos bajo esa gracia y que sabemos realmente que ya no tendemos esa condenación del pecado, no es que tenemos que hacernos conscientes de que no por eso nos vamos a aventar al pecado,
¿Por qué? Porque nos dice que acaso vamos a hacer más pecado para que todavía sobreabunde más la gracia. Pues de ninguna manera. Así tal cual, empieza así, o sea, de ninguna manera, porque el apóstol Pablo no era ingenuo, o sea, él sabía la naturaleza que había en cada uno de nosotros, incluyendo en la de él. Esa naturaleza, que es esa naturaleza carnal, que te hace hacer las cosas de la carne, lo que llama aquí en esta carta hacer tus propias concupiscencias. Entonces, ahí nosotros tenemos de reconocer, o sea, no negar la naturaleza humana, sino reconciliarla por medio del Espíritu, reconciliar la naturaleza humana, la carnal, con la del Espíritu. ¿Por qué? Porque si negamos esa naturaleza humana, si negamos esos deseos y esas cosas que tenemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Esa realidad humana que tenemos, si la ocultamos, nos vamos a hacer pues como los fariseos del tiempo de Jesús, o como los personajes religiosos de hoy en día, o sea que se sienten santos y absolutamente inmaculados. Entonces es la realidad de la naturaleza humana, está inclinada claramente hacia el mal, o sea, es por la naturaleza. Pero aquí el apóstol nos da una solución, un consejo de decir, ¿saben qué? Utilicen sus miembros para hacer el bien, para hacer la justicia, la misericordia, la ayuda. Eso los va a mantener alejados de sus propias concupiscencias y de los deseos de la carne, que eso es así. Realmente, si tu mente, tu cuerpo, todo tu ser está enfocado en hacer el bien, no te va a quedar tiempo para hacer el mal. No, y no estoy hablando de bien o mal, sino frutos que son frutos del Espíritu. O sea, no caer tampoco en si está bien o está mal, sino simplemente en alimentar el Espíritu en lugar de alimentar la carne. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces hagamos las obras de la fe. Aquí en este capítulo 6, en el versículo 16 precisamente nos está diciendo, ¿acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para la muerte o a la obediencia para la justicia? Así nos marca el 16. Aquí es súper claro, nos está diciendo, si tú obedeces al pecado, eres un esclavo del pecado. Pero si tu obediencia es para la justicia, entonces es para la dádiva eterna de Dios, el regalo que nos dio Dios. Entonces obedezcamos al Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu, por esa nueva naturaleza que ya nos fue otorgada por medio del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesús, que fue derramado en cada uno de sus hijos. Vamos abriendo esos oídos y ese corazón más y más a escuchar la voz de Dios guiándonos dentro de nosotros. Por último, vamos a hacer como un ejercicio de imaginación para que nos sirva de reflexión. Imaginémonos que estamos en un campo, en un lugar abierto con mucha hierba crecida o largas plantas, y nosotros intentamos caminar, pero en lugar de caminar hacia adelante, vamos caminando hacia atrás. Entonces, al ir caminando hacia atrás, inevitablemente no tenemos esa visión completa. Podemos volver a lo mejor de un ladito, del otro ladito, pero no tenemos la visión completa hacia dónde vamos. Y esto nos ayuda a reflexionar que es tan básico ver que nuestros ojos fueron creados para mirar a la dirección en la cual caminamos, por eso están enfrente. Entonces, sería algo así como algo básico o elemental que muchas veces lo pasamos por alto, no le damos importancia, pero a donde miramos es a donde vamos. Si vamos en contra de ese principio, pues no va a terminar bien, pero si aplicamos este principio, vamos a aplicarlo en una escala mayor, que sería en la escala de la vida, puede cambiar nuestra vida totalmente. Recordemos que esta vida es un viaje, es un camino.
Es un viaje en el cual nosotros estamos en una dirección, pero esa dirección nosotros tenemos que mirarla, tenemos de mirar hacia dónde vamos. Si nosotros nos enfocamos en algo que no es el camino, como algo que puede ser impío, impío sabemos que es no tener piedad, o algo negativo, algo oscuro, todo lo que es contrario al camino que hemos aprendido que es de la justicia y de la misericordia, pues vamos a terminar yendo hacia allá, como nos dice en esta carta 6, o sea, en este capítulo 6, perdón, de la carta a los romanos, si nosotros nos enfocamos hacia lo pecaminoso, del pecado, pues vamos a terminar ahí, vamos a terminar haciéndolo ahí en un lugar oscuro y alejados de Dios. Pero no, nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada hacia donde nosotros queremos ir. Nosotros queremos ir de camino a casa, de camino con nuestro Señor Jesús, agarrados de la mano. Esa meta, ese lugar hacia donde vamos, ahí debemos de enfocar la mirada, ahí no la debemos de soltar. La mirada siempre puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De ahí no debemos de voltear para ningún otro lado. Entonces vamos a por último ya a unas citas, vamos a Proverbios 4:25 para todavía reflexionar un poquito más de no perdernos en este caminar, sino seguir, enfocados en el camino en el que estamos, en ese llamado celestial que tenemos, en ese llamado de nuestro Padre, que debemos de seguir en ese caminar. Vamos a Proverbios 4:25 y dice así: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos sus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu piel del mal. Tal cual, Proverbios. Aquí nos lo dice muy, muy clarito. Hacia lo recto, ni a la derecha ni a la izquierda. Es el camino recto, en medio, derecho hacia Jesús. Vamos al siguiente, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ok, concentrémonos, ahí termina, concentrémonos en lo que está delante. Y un último, Efesios 4:1, que dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno a la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Ok, con esto terminamos. Espero que esta cita los hagan reflexionar mucho en su corazón, los acerquen más a la guía del Espíritu Santo, seguir en ese camino que es camino a casa, que es camino recto, que es camino de justicia, que es el camino de la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Él nos enseña, el camino por el cual Él nos conduce. Agradeciendo como siempre a nuestro Señor por permitirnos hacer un capítulo más, toda la honra, la gloria para siempre para Él, al alfa y el omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gracias por escuchar, hasta la próxima.